Bienvenido, bienvenida a El Barco de Teseo, un espacio donde exploraremos juntos las maravillas de nuestro interior y también de nuestro entorno. Buscaremos la manera de relacionarnos con todo esto sin cuestionarnos, con intención divulgativa desde un punto de vista crítico y con la evidencia disponible, pero con palabras que podamos entender todos. Soy Pedro, osteópata de Toledo, y hoy vamos a hablar de algo que todos necesitamos aprender, pero que muy pocos nos enseñan, el arte de dejar ir. Vamos a explorar qué significa realmente soltar, por qué nos cuesta tanto y cómo el apego a las cosas, a las personas, a nuestras ideas o incluso a versiones de nosotros mismos pueden estar limitando nuestro crecimiento personal. Y como siempre, caminaremos acompañados de buena música. Recordad que podéis contar conmigo en consulta si me escribís o me llamáis al 617-452378 o en las redes como pedrosteopatía.es. Antes de empezar, quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que estás agarrado a algo con tanta fuerza que te duelen las manos? Puede ser un recuerdo, una relación que ya no funciona, una idea de cómo deberían ser las cosas, o incluso una creencia antigua que nos acompaña desde la infancia. Hoy vamos a hablar de esto, de por qué aferrarnos puede ser más doloroso que soltar. Y si hablamos de dejar ir, hay que aclarar primero, aunque parezca poco intuitivo, que es no dejar ir. Dejar ir no es rendirse, no es abandonar, no es ser indiferente o no importarte nada. Tampoco es olvidar o tampoco es negar lo que ha pasado. Dejar ir es, más bien, un acto de aceptación. Es reconocer que hay cosas que escapan a nuestro control, que hay ciclos que se cierran, que hay versiones de nosotros mismos que ya cumplieron su función. Es soltar la resistencia a lo que es, o mejor dicho, lo que ya no es. Pensemos en esto. Imagina que estás nadando en el mar y te atrapa una corriente. Si te resistes, si luchas contra la corriente, te agotas y probablemente te hundes. Pero si aceptas lo que está pasando, si te relajas o intentas dejar que la resaca de las olas te lleven a la orilla, podrás salir. Dejar ir es esto, dejar de pelear contra corrientes que no podemos cambiar. Desde la filosofía budista se habla del concepto de la impermanencia. Todo cambia, todo fluye, nada permanece igual. Esto no es pesimismo, es realismo. Las células de tu cuerpo se renuevan constantemente. Por ejemplo, tus pensamientos cambian. Las personas evolucionan, los pensamientos también. El problema es que nuestra mente tiene una tendencia natural a aferrarse a lo conocido, a lo seguro, porque lo desconocido da mucho miedo. Es un mecanismo de supervivencia, pero en el mundo moderno este mecanismo puede jugarnos en contra. Ahora bien, ¿a quién nos aferramos exactamente? Porque el apego tiene muchas caras. Nos apegamos a las personas, nos aferramos a relaciones que ya no nos nutren, que incluso nos dañan, a veces por miedo a la soledad, a veces porque confundimos el amor con la dependencia, y otras veces porque nos hemos acostumbrado tanto a esa persona que no sabemos quiénes somos sin esa persona. Dejar ir a una persona no significa que no la hayas amado, significa que reconoces que ese vínculo, en la forma que tenía, ya no es sano para ninguno de los dos. Nos apegamos a ideas sobre cómo deberían ser las cosas. Esto es
Esto es muy común y doloroso. Tenemos una imagen mental de cómo deberían ser nuestras vidas. A los 30 debería estar casado, debería tener ese trabajo o este otro, mi hijo debería ser de esta manera. Cuando la realidad no coincide con esta imagen, sufrimos. El apego a estas expectativas es como llevar un mapa equivocado y enfadarte porque el territorio no coincide. El problema no es el territorio, es tu mapa. Nos apegamos a versiones antiguas de nosotros mismos. Esto es especialmente sutil. Nos aferramos a quienes éramos. Yo antes era más sociable, antes era más delgado, antes era más impulsivo. Y vivimos en este pasado idealizado sin permitirnos ser quienes somos ahora. Y también está el apego a quienes creemos que deberíamos ser. Cargamos con identidades que ya no nos quedan bien, como un pantalón de cuando íbamos al cole. Nos apegamos a cosas materiales, objetos que guardamos por si acaso, cosas que no usamos pero que no podemos tirar porque tienen valor sentimental. A veces nuestros espacios físicos son el reflejo de nuestro espacio mental, abarrotados de cosas que ya no necesitamos. Desde la neurociencia sabemos que el apego activa los mismos circuitos cerebrales que la adicción. Cuando nos separamos de algo o de alguien a lo que estamos apegados, nuestro cerebro experimenta algo similar a un síndrome de abstinencia. Por eso duele tanto, por eso es tan difícil. Pero aquí está la clave. Aunque duela, aunque sea difícil, es posible. Al otro lado de este dolor hay liberación. ¿Y por qué nos cuesta tanto soltar? Vale, entonces si dejar ir es tan beneficioso, ¿por qué nos cuesta tanto? Vamos a darle una vuelta porque hay varias razones. El miedo a la pérdida. Nuestro cerebro está diseñado para evitar pérdidas. De hecho, psicológicamente, una pérdida nos duele el doble de lo que nos alegra una ganancia equivalente. Esto se llama aversión a la pérdida y es un sesgo cognitivo muy poderoso. Y ya hablamos aquí en el barco de sesgos cognitivos. Preferimos quedarnos con lo malo conocido antes que arriesgarnos a lo bueno por conocer. Es un mecanismo ancestral de supervivencia, pero el contexto moderno nos mantiene atrapados. Y la ilusión de control, nos aferramos porque creemos que si seguimos intentando, si seguimos luchando, podremos controlar el resultado. Si me esfuerzo más, la relación funcionará. Si espero lo suficiente, las cosas volverán a ser como antes. Pero hay cosas que no están en nuestras manos, y reconocer esto no es debilidad, es sabiduría. Estás escuchando el barco de Teseo. Aquí el mar siempre está calmo. Gracias por acompañarnos. A veces nos aferramos a cosas porque hemos construido nuestra identidad alrededor de ellas. Soy la pareja de fulano, soy el que trabaja en tal sitio, soy el que siempre hace esto o hace lo otro. Y soltar esto significa enfrentarnos a la pregunta: si suelto esto, ¿quién soy yo? Es una pregunta que da vértigo, pero también es liberadora. Yo soy Pedro, osteópata de Toledo. No, yo me llamo Pedro, trabajo como osteópata en la ciudad de Toledo. Esto no soy yo, es mi nombre, mi profesión y un lugar en el mundo. Yo soy el observador, no lo observado.
Dejar ir implica atravesar un duelo, y los duelos, claro, pues duelen. Requieren que sintamos tristeza, rabia, confusión. Muchas veces no resistimos a soltar porque no queremos sentir ese dolor. Pero como hablamos en otro episodio sobre la tristeza, las emociones no son el enemigo, son las mensajeras. Esto es algo importante. Dejar ir no es un evento único, es un proceso. No es algo que decides un día y ya está, es algo que haces una y otra vez, capa tras capa, momento tras momento. Unos días será fácil, otros será más difícil, y esto está bien. Y ahora a lo práctico, ¿cómo se practica esto de dejar ir? Vamos a observar algunas herramientas que pueden ayudar. En principio, reconocer el apego. El primer paso es darte cuenta a qué te estás aferrando. Puede ser útil escribirlo literalmente en un papel. Me estoy aferrando a lo que sea. Nombrarlo lo quita el poder. Luego, pregúntate, ¿qué me está costando este apego? Porque muchas veces nos aferramos a algo sin considerar el precio que estamos pagando. ¿Qué te está costando en tiempo, en energía, en salud, en oportunidades? Haz un inventario y sé brutalmente honesto. Y la diferencia entre soltar y rechazar. Dejar ir no es tirar algo con resentimiento, es abrir la mano suavemente y permitir que se vaya. Puedes agradecer lo que fue, reconocer lo que te enseñó y aún así dejarlo ir. Hay que practicar la aceptación. Este concepto viene de la terapia conductual. Aceptación radical significa aceptar completamente, sin reservas, lo que es. No significa que te guste, significa que dejas de pelear contra la realidad. Es la diferencia entre decir esto no debería haber pasado y decir esto pasó y ahora ¿qué hago yo con ello? Date permiso para sentir. Dejar ir duele. Vas a sentir tristeza, rabia o quizás vacío. Permítete sentir todo esto sin juzgarte. Las emociones son como las olas. Si las dejas venir, también se van. Y aquí está uno de los grandes problemas de nuestra cultura. Nos han enseñado a huir del dolor emocional, a distraernos, a tapar, a ser fuertes. Pero la fortaleza real no está en no sentir, está en permitirte atravesar lo que sientes. Cuando dejamos ir algo importante, nuestro cuerpo y nuestra mente necesitan procesar esa pérdida. Es un proceso fisiológico, no es un proceso solo psicológico. Tu sistema nervioso está recalibrándose. Dale tiempo, dale espacio. No te exijas estar bien de inmediato. Algunas personas sienten que ya deberían haberlo superado, pero no hay un cronograma universal para el duelo. Cada persona tiene su ritmo y este ritmo merece respeto. Tu ritmo merece respeto. Cuida el vacío que queda. Cuando sueltas algo, queda un espacio. Es importante que cuides este espacio con cariño. No lo llenes inmediatamente con otra cosa. Date tiempo para estar con ese vacío, para conocerlo. Aquí es donde crece lo nuevo. Vivimos en una sociedad en la que hay pánico al vacío. Terminamos una relación y ya estamos buscando otra. Dejamos un trabajo y necesitamos tener el siguiente antes de irnos. Pero el vacío no es el enemigo,
El vacío es tierra fértil. Piensa en la naturaleza. Después de un incendio forestal, el suelo queda aparentemente muerto, vacío, pero es precisamente en ese suelo, limpio de maleza, donde pueden crecer las semillas nuevas. Si llenaras este espacio inmediatamente con cualquier cosa, estarías impidiendo que crezca lo que realmente necesita crecer. Habitar el vacío es incómodo. Es estar contigo mismo sin distracciones. Es enfrentarte a preguntas que quizás estabas evitando, pero también es donde te reconectas contigo, donde descubres quién eres cuando no estás siendo alguien para alguien o alguien haciendo algo. Y además no tienes que hacerlo solo. Habla con amigos, con un profesional si lo necesitas. A veces verbalizar lo que estamos sintiendo nos ayuda a procesarlo. Hay algo poderoso en poner palabras a nuestras emociones. Cuando verbalizamos lo que sentimos, estamos dándole forma, estamos organizando un caos interno. Cuando alguien nos escucha sin juzgar, sin intentar arreglarnos, simplemente estando ahí, algo se transforma. No es debilidad pedir ayuda, es sabiduría. Es reconocer que somos seres sociales, que nos necesitamos los unos a los otros y que algunos procesos son más llevaderos cuando los compartimos. Y algo crucial, sé compasivo contigo mismo. Dejar ir es un acto de valentía, no de debilidad. Es fácil aferrarse, lo difícil, lo valiente es soltar. La autocompasión no es autoindulgencia ni autoconmiseración, es tratarte a ti mismo con la misma amabilidad con la que tratarías a un buen amigo que está pasando por lo mismo. Es reconocer tu humanidad, tus límites, tu vulnerabilidad. Habrá días en los que sientas que retrocedes, que vuelves a aferrarte. Esto no significa que hayas fallado, significa que eres humano. Dejar ir no es lineal. No es un interruptor que apagas y ya está. Es un proceso lleno de idas, de venidas, de avances, de retrocesos. Y cada paso, incluso los que parecen hacia atrás, forma parte del camino. Y aquí viene la conexión con el barco de Teseo, por la paradoja filosófica que lleva más de 2000 años haciéndonos pensar. Cuenta la historia que Teseo, el héroe griego, fue el capitán del barco magnífico con el que había vivido grandes aventuras y con el que consiguió abordar el laberinto del Minotauro. Los atenienses lo conservaban en el puerto como un tesoro, como un símbolo, pero claro, con el paso del tiempo, las tablas de madera se empezaron a pudrir. Cada vez que una tabla se deterioraba, la reemplazaban por una nueva, idéntica, incluso del mismo tipo de madera. Pasaron los años y, tabla tras tabla, fueron sustituyendo cada pieza del barco original. Primero el casco, luego las velas, después el mástil, los remos, todo. Hasta que llegó un momento en el que no quedaba ni una sola pieza del barco original de Teseo. Todas habían sido reemplazadas. Y aquí viene la pregunta que ha fascinado a filósofos durante siglos. ¿Este barco que está en el puerto con todas sus piezas nuevas sigue siendo el barco de Teseo o es otro barco diferente? Esta paradoja habla de identidad y de cambio, de permanencia y de transformación. Es perfecto para lo que estamos hablando hoy sobre el arte de dejar ir. Porque nosotros, tú y yo, somos exactamente como el barco de Teseo. Constantemente estamos cambiando. La ciencia nos dice que las células de nuestro cuerpo se renuevan completamente cada varios años, literalmente a nivel físico. No eres el mismo que eras hace 10 años, ni una sola célula es la misma.
Y no solo cambiamos físicamente nuestras ideas, evolucionan las creencias que teníamos de niños, muchas de ellas ya no las tenemos. Las opiniones que defendíamos con pasión hace apenas 5 años, quizás ahora nos parecen ingenuas. Nuestras relaciones se transforman, personas que pensábamos que estarían aquí siempre ya no están. Y están otras que nunca imaginaríamos que llegarían. Cada vez que dejamos ir algo, una creencia limitante, una relación tóxica, una versión obsoleta de nosotros mismos, estamos reemplazando una tabla del barco. Estamos quitando una pieza vieja, gastada, que ya no nos sirve y poniendo algo nuevo en su lugar. O a veces simplemente dejando ese espacio vacío para que llegue lo que tenga que llegar. Entonces la pregunta de la paradoja cobra un sentido nuevo para nosotros. ¿Seguimos siendo nosotros mismos después de tantos cambios? Después de haber dejado ir tantas cosas, tantas personas, tantas versiones de las personas que éramos, ¿seguimos siendo los mismos? Aquí está lo hermoso. La pregunta no es si seguimos siendo el mismo barco. Esta pregunta casi que no me importa. La pregunta verdadera, la que realmente la pena hacerse es: ¿queremos seguir navegando? Pero eso es lo que importa, no si el barco tiene las mismas tablas que hace 20 años, sino si todavía puede navegar, si todavía nos lleva a algún lugar, si todavía nos permite explorar, descubrir, vivir. Dejar ir no es perder quienes somos, no es convertirnos en otro barco diferente, es permitirnos ser quienes estamos llegando a ser, es confiar en que el barco sigue siendo nuestro, aunque las tablas cambien, aunque sustituyamos todas las piezas una por una. La esencia, eso que nos hace únicos, no está en las tablas, está en el barco como totalidad, en su forma de navegar, en los mares que ha cruzado, en las tormentas que ha resistido, en la tripulación que lo habita, en ti, que eres el capitán de tu propia embarcación. Y quizás al final, el arte de dejar ir no es más que el arte de confiar en que está bien que las cosas cambien, confiar en que podemos soltar sin perdernos, confiar en que cada tabla nueva es una oportunidad y no una amenaza. Confiemos en que del otro lado del apego, del otro lado del miedo a cambiar, hay algo hermoso, la libertad, la ligereza, el espacio para crecer. Porque al final, el verdadero naufragio no es cambiar, el verdadero naufragio es quedarnos anclados en el puerto, aferrados a tablas podridas, por miedo a lo que signifique zarpar de nuevo. La esencia, eso que nos hace únicos, no está en las tablas, está en el barco como totalidad, en su forma de navegar, en los mares que ha cruzado, en las tormentas que ha resistido, en la tripulación que lo habita, en ti, que eres el capitán de tu propia embarcación. Piénsalo, cada amanecer que amanece, cada ola que rompe, cada viento que sopla, te está invitando a navegar, a soltar las amarras, a confiar en que tu barco, aunque diferente, esté transformado, sigue siendo tuyo, quizás sea mejor que antes, más ligero, más resistente, más sabio por todas las tormentas que ha atravesado. Cada cosa que has dejado ir, cada pérdida que has sobrevivido, cada duelo que has atravesado, ha sido una tabla que has reemplazado. Mírate, sigues aquí, sigues navegando, tu barco sigue a flote. Y eso es el acto de coraje, un acto de coraje brutal, porque requiere más valentía soltar que aferrarse, requiere más fuerza aceptar que resistir, requiere más sabiduría reconocer cuando algo ha terminado que seguir insistiendo en mantenerlo vivo artificialmente. Así que permítete sentir orgullo por cada cosa que has tenido el valor de soltar, por cada versión de ti mismo que has dejado atrás para poder convertirte en quien eres ahora, por cada vez que abriste las manos, aunque te doliera, aunque tuvieras miedo, aunque no supieras qué vendría después.
porque eres el capitán del barco de Teseo de tu propia vida, y tu barco ha navegado mares que nunca imaginaste, ha resistido tormentas que pensaste que te hundirían, y aquí estás renovado, transformado, pero aún navegando. Y eso es todo lo que necesitas saber, que puedes cambiar todas las tablas que necesites cambiar, que puedes soltar todo lo que necesitas soltar, porque el barco seguirá siendo tuyo, y tú seguirás siendo tú, solo que una versión más libre, más auténtica, más viva. El horizonte te espera, las velas están listas, solo falta que sueltes el ancla. Y con esto llegamos al final de este episodio del barco de Teseo. Hoy hemos hablado del arte de dejar ir, de cómo el apego, aunque natural, puede convertirnos en prisioneros de nosotros mismos, de cómo soltar no es rendirse, sino aceptar. Y de cómo, al abrir las manos, nos damos la oportunidad de recibir algo nuevo. Espero que este programa te haya servido para reflexionar, que te lleves algo útil, y si estás en un proceso de dejar ir algo o a alguien, quiero que sepas que no estás solo, que es normal que duela y que está bien tomarte todo el tiempo que necesites. Recuerda que puedes escribirme o llamarme al 617-452378 o encontrarme en redes como pedrostepatia.es. Si necesitas ayuda, aquí estoy. Nos escuchamos en el próximo episodio del barco de Teseo. Hasta entonces, cuídate mucho y recuerda que a veces soltar es la forma más valiente de aferrarse a ti mismo.